Hola, este es mi segundo blog de la clase de investigación cualitativa. Hoy voy a hablar un poco sobre los metamodelos, que es otro tema que hemos venido tratando en la clase y que es muy interesante, aunque es un poco complejo porque rompe un poco con la estructura de la vida cotidiana, de las preguntas que normalmente uno hace en una conversación y hace que si la conversación fluya hacia otra dirección, se profundice un poco, pero es importante tener en cuenta la persona a la que uno está entrevistando, con la que está hablando, porque muchas veces se tiende a hacer preguntas un poco agresivas o este metamodelo se tiende a tornar un poco difícil en la medida en que se busca profundizar, pero uno es a veces quien hace solo las preguntas y la otra persona solo está contestando, entonces se suele sentir la persona un poco intimidada. Por eso es importante empezar, por ejemplo, con rapport, lo que veíamos en clases anteriores, como para generar una empatía y de ahí en adelante empezar con el metamodelo para poder lograr unos resultados pues bastante concretos. Por otro lado, pues yo intenté hacerlo, pero pues como nombraba anteriormente, fue un poco complicado lograr una conversación natural. La conversación se tornó un poco cortante desde allí, desde la medida en que no se sentía como una conversación de la vida cotidiana común y corriente, sino que se tornaba más hacia una pregunta directa, hacia la misma pregunta de diferente manera. Entonces, en esa medida fue un poco complicado, pero pues pienso que es un principio de pronto para empezar a saber cómo formularlas en un futuro. En diseño, cuando uno está haciendo validaciones y todo este tipo de cosas, es importante saber cómo preguntar para sobre todo obtener la información que uno quiere obtener. Entonces no es atacar a la persona, sino plantear de una forma muy natural, muy concreta las preguntas para que se pueda llegar a un resultado pues de las respuestas que uno quiere escuchar. En programación neurolingüística se trabaja un esquema que se llama BACOC, que involucra los 5 sentidos: el de la vista, el sentido auditivo, el de la kinesis, que son la parte de los gestos, el olfativo y el gustativo. Entonces, a partir de esos 5 sentidos, nosotros empezamos a construir todo un mapeo del mundo y empezamos a hacer una generación de percepciones en la cual se basa a través de filtros. Entonces nosotros filtramos ya sea por desconocimiento o por creencias o por tal vez focos de atención. Entonces depende de cómo esté nuestra percepción en ese momento, es lo que vamos a generar como resultado o el mapa que vamos a generar sobre el mundo. Entonces en ese sentido vimos como un triángulo de 3 cosas fundamentales. Entonces, la primera es la distorsión. Entonces, tendemos, según nuestra percepción, a distorsionar en la información que está en nuestra cabeza, haciendo falsas interpretaciones muchas veces de la realidad. Por otro lado, tenemos la generalización. Entonces, es cuando por un acontecimiento que nos pudo haber sucedido en cierto momento, nosotros ya empezamos a pensar que todos los acontecimientos similares van a ser de la misma manera. Entonces ahí empezamos a generalizar. Y por otro lado, la eliminación, que va directamente de la mano con la parte de el foco de atención, que es si nosotros estamos enfocados en ciertas cosas, no nos fijamos en otras, entonces empezamos a filtrar por ahí y a eliminar detalles que pueden ser importantes. Entonces, a partir de eso es como nos basamos pues nosotros como seres humanos para hacer un mapeo y una percepción del mundo, y así es también como pues se generan nuestros gestos, nuestros comportamientos y nuestro modo de vivir. Entonces me parece un tema súper interesante y voy a intentar de pronto en próximas oportunidades hacerlo de una mejor manera, con una entrevista más estructurada y pues para intentar lograr mejores resultados. Gracias.